Nosotros ahorita no le estamos faltando el respeto. Yo no les estoy faltando el respeto, te estoy hablando de una manera civilizada. Así corrieron al Ejército y a la Guardia Nacional en un lugar donde los habitantes se armaron contra delincuentes, armaron a sus menores de edad para defenderse de los delincuentes y pues ahora ya no quieren a los elementos federales. Bienvenidos al Caporal del 29 de diciembre. Comenzamos. Te platico la historia de esta foto. Este martes 28 de diciembre en la colonia Granjas, México, en la Ciudad de México, según lo contado por la diputada del PT, Margarita García, ella y su familia vieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México golpeando a personas cuando les estaban revisando sus documentos. La diputada y sus familiares intervinieron y en respuesta los policías secuestraron y golpearon a la diputada, a su hijo y a dos de sus sobrinos y empujaron a su mamá. De tal forma que, pues al día siguiente, este miércoles 29 de diciembre, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, finalmente dio su versión sobre los hechos. Confirmó que ya investigan a los agentes involucrados por posible abuso policíaco, pero eso sí, aclaró algo. Dijo que las personas a las que los policías estaban revisando cuando la diputada y su familia llegaron al lugar, pues las habían sorprendido con droga en su vehículo. De tal forma que, pues por lo dicho por el secretario capitalino, la diputada y su familia habían intentado defender, aparentemente sin saberlo, a una persona presuntamente con droga. Y hablando de policías, la Fiscalía del Estado de Veracruz ha informado este miércoles 29 de diciembre que 5 policías municipales de Álamo, detenidos hace unas horas, fueron detenidos por presunta desaparición forzada del exalcalde Crescencio Vera Vidal. Él es priista, fue alcalde del municipio de Tepetzintla, como estás viendo en pantalla la ficha de búsqueda. La desaparición del exalcalde ocurrió el pasado 17 de marzo del 2021 en pleno periodo electoral, cuando el yerno del exalcalde pues era precandidato a alcalde por Morena. El exalcalde desaparecido del PRI, el yerno por Morena, también buscaba el yerno la alcaldía de Tepetzintla. Sin embargo, a pesar de las capturas de estos policías, aún no existen rastros sobre el paradero. Y a propósito de Veracruz y de su fiscalía, este martes 28 de diciembre, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo, el asesor y brazo derecho del senador morenista Ricardo Monreal, el emesista José Manuel del Río Virgen, fue vinculado a proceso, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Remigio Tobar, quien fuera candidato a la alcaldía de Cazones. La audiencia del emesista tardó 25 horas y en ella se dictaminó la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva de oficio y el juez dio 3 meses para la presentación de la investigación complementaria. Esta detención ha avivado las diferencias políticas al interior de Morena, en donde ya se empieza a notar la configuración política con miras a la renovación de la presidencia de la República. Un tema del cual te traje en un podcast en mi canal del Caporal Podcast y en todas las plataformas de audio. Te invito, por cierto, a que las sigas. En donde no hay ni persecución política ni justicia, sino al contrario, está un caso allí que debe de ser investigado y resuelto por las mismas autoridades, es en el municipio de Xochocotla, en el estado también de Veracruz. El alcalde morenista Magdaleno Juárez organizó una fiesta, un baile de despedida porque ya está a días de dejar el cargo. La prensa local consignó que a ese baile acudió la hija del alcalde, una niña de 12 años de edad. Lamentablemente se ignoró su paradero posterior a este evento. La última vez que fue vista, según reporte de la prensa local, fue a las 2:30 de la madrugada y posteriormente, 6 horas después aproximadamente, fue encontrada en un auto con placas del estado de Puebla. Fue encontrada sin vida la menor de edad cerca del río San Simón. Adentro del auto fue encontrado otro menor de edad identificado como Adrián, también encontrado él sí con vida, aunque herido, por lo que fue hospitalizado. Sobre este tema, este miércoles 29 de diciembre, el gobernador Cuitláhuac García informó que la Fiscalía del Estado tiene 2 líneas de investigación.
las cuales ambas apuntan al alcalde de afiliación morenista. Dos líneas de investigación y ambas giran en el entorno del alcalde, que es padre de la menor. Y de Veracruz nos vamos al estado de Guanajuato, en específico al municipio de Silao, en donde la noche de este martes 28 de diciembre, un grupo de hombres armados a bordo de motocicletas entró a una casa en la comunidad de La Aldea y abrió fuego en contra de la familia que se encontraba al interior. El balance: 6 personas asesinadas, entre ellas una niña de 10 años de edad y también un bebé. La Guardia Nacional y la Policía Estatal han implementado un operativo sin que hasta este momento que estoy subiendo este video se informe de un solo detenido por este acontecimiento. Hay una buena, aunque se dio también en un contexto lamentable. Seguramente has escuchado hablar del basquetbolista Alexis Cervantes, jugador de los Libertadores de Querétaro. El atleta fue invitado a jugar a unos juegos amateur y el martes 21 de diciembre salió de Michoacán con rumbo a Guadalajara para posteriormente llegar a Guasave, Sinaloa. Sin embargo, su familia le perdió la pista, tanto al jugador de básquetbol como al taxista que lo acompañaba, de tal forma que fue desplegado un operativo integrado por elementos de la Guardia Nacional, por la policía del estado de Michoacán. Y el operativo se hizo en los municipios colindantes con Jalisco, aunque del lado de Michoacán. 8 días después del reporte de la desaparición, el basquetbolista fue encontrado finalmente con vida, tanto con el taxista, en el municipio de Venustiano Carranza, estado de Michoacán. Al momento, las autoridades han dado a conocer estas fotografías, pero no han revelado qué ocurrió con el basquetbolista y con el taxista, ni el estado de salud de estas personas. Uno de los episodios de inseguridad que ha dado la vuelta al mundo y que también ha provocado la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió en Chilapa, en el estado de Guerrero, donde los habitantes decidieron armarse para defenderse del grupo delictivo llamado Los Ardillos. Crearon policías comunitarias aglutinadas bajo el nombre de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, y también decidieron darle armas a sus menores de edad, a sus niños, a sus adolescentes, para defender a sus comunidades y a sus familias de los mismos integrantes del grupo de Los Ardillos. El 31 de enero del año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el que hayan armado a los menores de edad, y aseguró que ya estaba atendiendo las causas de este problema. Nosotros, como lo he expresado varias veces, estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y vamos a ver al final cómo nos va en esta competencia para quitarle a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a niños y que usen a jóvenes. El próximo mes, casi exactamente dentro de un mes, se cumplen 2 años de estas palabras del presidente de la República. Y el problema hasta este momento persiste. Desde hace algunas semanas, miembros de la coordinadora instalaron un retén en la comunidad de Xolotepec, también para defenderse de los ardillos. Y le pidieron, de paso, apoyo al Ejército y a la Guardia Nacional. Al lugar llegaron, en efecto, los elementos federales, pero en lugar de defender a los habitantes de los ardillos, según han denunciado los mismos habitantes y los mismos integrantes de esta policía comunitaria, en lugar de defenderlos de los ardillos, lo que hicieron fue desarmar y golpear con las cachas de las pistolas a la policía comunitaria, de tal forma que esto molestó a los habitantes, quienes este miércoles 29 de diciembre decidieron expulsar a los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Ahora acusan que ya no nada más tienen que defenderse de los delincuentes, sino también de las fuerzas federales a quienes recurrieron para pedir auxilio. Este hecho, la manera en cómo expulsaron al Ejército y a la Guardia Nacional, quedó videograbado. Te comparto
imágenes de lo ocurrido en este municipio. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Obviamente se trata lo que está ocurriendo en Chilapa de un tema que bien merece mucho la pena dar seguimiento por lo delicado y por el hecho de que están armando a los menores de edad en medio de un conflicto que hay un conflicto armado en donde pues la autoridad está siendo también cuestionada por una de las partes. Te muestro el video, muchas gracias, nos vemos. No, mírese, nosotros ahorita no le estamos faltando el respeto. Yo no les estoy faltando el respeto, te estoy hablando de una manera civilizada. Ok, perfecto. Ahora bien, las señoras vienen con ustedes. Por eso. ¿Estábamos en una reunión? Exactamente, ok. Ya se aclaró el malentendido, le estamos diciendo que por favor, o sea, despegan que no vayan a dañar el vehículo, un elemento y ya, o sea. A ver, mire. Ajá, dígame. Si fuera... Cuando ahorita van a llegar a un acuerdo y ya vamos a arreglar con el secretario, vamos a checar allá. Que veas que yo no estoy solo, yo estoy por el pueblo. Órale. Si me crees mucho, pues, va porque traes ese rifle. Yo no la traigo. Yo traigo el rifle. Me la gané, señor, de mi pueblo. De tantos emprendimientos me la gané. ¿Y tú quién te la dio? A ver, el gobierno, chingados. Me puedo llevar donde la gané. Me la puedo llevar. Pero esta no se va a ir. Se la voy a regalar, si quiere.